Pues continuando con el tema del día de ayer, ya en la segunda parte del primer capítulo de Job, fue un poco extenso el día de ayer, pero no podía yo de alguna manera cortarlo. Pero bueno, vamos a continuar y espero que en el nombre de Jesús, pues todo esto nos siga dando bendición como lo que Dios quiere traer a nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, quedamos en que el día de ayer, pues veíamos cómo justamente eh, Dios, ¿verdad? Permitió a Satanás que trajera tragedias y pérdidas a la vida de Job. Y pues empezábamos a ver todo lo que sucedía. Y pues hoy a partir del versículo 20 en adelante del primer capítulo de Job, pues vamos a ver cómo Job reacciona propiamente a sus pérdidas. Y dice la palabra de Dios, voy a citar Job capítulo 1, versículos 20 al 22. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Fíjense nada más cómo la reacción de un hombre íntegro, y por eso Dios le consideraba de esa manera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos comentado que pues independientemente de que Job delante de Dios tuviera pecado, pues delante de los hombres, delante de mismo Satanás, Job era una persona íntegra, perfecta, como lo llamó Dios, y ya ubicamos bien cómo se debe de interpretar esa palabra de perfección respecto al contexto que dimos el día de ayer. Entonces, este hombre, pues en integridad, pues se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, pues y esto fue de una manera muy apropiada, porque Job hizo luto por todas sus enormes pérdidas que había sufrido en ese momento. Imagínense, había perdido a sus hijos, a sus hijas, a sus criados y una gran cantidad de riqueza material. Y pues en este momento era el tiempo propio de lamentarse, ¿verdad? Recordemos nada más lo que dice el libro de Eclesiastés, que en el capítulo 3 dice que para todo hay tiempo en esta vida, en esta tierra, tiempo para endechar y tiempo para gozarse. Pues en este momento Job tenía un punto muy correcto de lamento, de hacer endecho, de dolerse, ¿verdad?, por la condición. Y Job se lamentó, pero no de la manera en que una persona que no tuviera ese corazón que agradara a Dios o esa condición en donde Dios lo llamara como perfecto. O sea, no de la manera en que los impíos o los paganos lo hacían. No se cortó o se mutiló porque ellos lo hacían en aquel tiempo, ni se hizo pues tatuajes como era la costumbre entre aquellos pueblos antiguos, así como lo podemos ver en Levítico capítulo 19, versículo 28, sino que en medio de su luto este hombre pues también decidió adorar a Dios a pesar de sus circunstancias y de sus sentimientos. Dice la palabra de Dios que se postró en tierra y adoró. Nosotros, pues aquí podríamos decir que esto era realmente adoración pura, ¿verdad? De corazón, con un espíritu correcto. Era una enorme glorificación a Dios, porque pues en ese sentido vemos que aún en medio de su dolor, de su tragedia, pues él recordó a Dios en su justa dimensión. ¿Quién había sido Dios para él y quién era para él en ese momento, verdad? Spurgeon dice, seguramente no se ha llegado a esto entre el pueblo de Dios, que Él debe hacer lo que nosotros queremos o de otra manera no le adoraremos. Si Él no nos complace cada día y cede a nuestros caprichos y satisface nuestros gustos, entonces no le adoraremos. Eso es lo que tristemente pues Spurgeon hace de comentario porque es real en la gran mayoría de nosotros, de nuestros hermanos cristianos, que
llega el punto en donde Dios permite que suceda algo en particular porque nos quiere llevar en enseñanza, ¿verdad? A través de un examen, y nosotros ahí perdemos todo sentido de adoración. Eso es lo que no debemos hacer. Debemos adorar a Dios, estamos aprendiendo, y pues Dios también ha de perdonar y ha perdonado nuestra transgresión cuando hemos pasado por situaciones, por un valle de sombra, cuando de repente se nos olvida adorar a Dios como se debe. También ya nuestro Señor Jesucristo llevó ese pecado en la cruz del Calvario y somos perdonados. Y ahora, como estamos aprendiendo, mis amados, pues lo que tenemos que hacer es de aquí en adelante hacer lo propio, decidirnos de todo corazón, con un espíritu correcto, adorar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad como Él lo requiere. Y vamos a ver que la gloria de Dios y la bendición de Dios viene a nuestras vidas en una condición correcta también. Más adelante, en el libro de Job, vamos a ver una batalla espiritual, ¿verdad? Y esa batalla espiritual es peleada en Job propiamente y alrededor de Job. Él parecerá moverse muy lejos de estas palabras de adoración. Sin embargo, es importante recordar que la primera reacción de un hombre a menudo es muy reveladora y revela lo que realmente domina su corazón, mis amados. Lo que fue la primera reacción de Job, aún en su crisis, fue adoración. Y bueno, nosotros hasta humanamente siempre hemos tenido en consideración cómo reacciona cualquier persona de inmediato. Y eso es lo que muchas veces tomamos en cuenta. Ya después podrá desdecirse, podrá hacer algún otro tipo de actitudes o tendrá otro tipo de actitudes, pero lo que, como reaccionó al inicio de cualquier situación, pues es lo que verdaderamente vemos que hay en el corazón del hombre. Y justamente así es este comentario. Vemos que después Job de alguna manera pues se siente abatido, triste y como que si la adoración se le hubiese olvidado, pero el primer punto que se dice en la palabra de Dios es que él adoró. ¿Ah? Entonces, cuando hace la declaración de que Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, pues aquí lo único que nos da oportunidad de ver es que Job analizó su situación de una manera piadosa y sabia. Primero, Job entendió que él llegó a este mundo con nada, ¿ah? Por lo que él pudo entender correctamente que todo lo que tenía era ciertamente una bendición de la generosidad de Dios. Si ahora tenía menos, pues aún así era más de lo que tenía cuando llegó a este mundo y más de lo que se llevaría con él al más allá, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos aquí ver un razonamiento lógico, un razonamiento bien centrado, bien posicionado en una persona que estaba completamente, pues, entendida de que de la mano de Dios todo hemos tomado. Y así ustedes y yo lo hemos de vivir. Spurgeon hace una anotación aquí, eh, porque pues debido a su anterior prosperidad, pues no se debía a suerte o a simple ingenuidad humana, ¿verdad? A que era muy ingenioso, a que tenía mucha sabiduría, mucho entendimiento para poder negociar o hacer mucho dinero, sino que verdaderamente era debido a la gran y poderosa bendición de Dios sobre su vida. Y por eso Spurgeon dice, me siento tan complacido de pensar que Job reconoció la mano de Dios dándole en todas partes. Él dijo, Jehová dio, él no dijo, yo lo gané todo. Él no dijo, se han ido todos los ahorros que gané con tanto esfuerzo. Simplemente él hizo la declaración correcta, Jehová dio. ¿Verdad? Entonces, pues vemos aquí cómo Dios estaba en control de su vida y no importaba cuál fuera la fuente inmediata de adversidad o de tragedia, pues tenía que pasar por las sabias y amorosas manos de Dios antes de que pudieran tocar. ¿verdad? Entonces, allí vemos
cómo el control de nuestra vida está en manos de Dios, mis amados. Antes de que el enemigo nos pueda tocar, tiene que pedir autorización a Dios. Y si Dios lo permite, es porque Él sabe que hay un objetivo muy claro que está buscando para bendición nuestra. Aunque de momento, obviamente, pues no podamos vivir o ver esa condición de bendición. Entonces, aquí también podemos observar que Dios es digno de ser bendecido y adorado en cualquiera y todas las circunstancias de la vida. Lo que Dios nos permita vivir, ahí en cualquier momento nosotros tenemos que adorar a Dios, bendecirlo por quien es Él, por su amor, por su misericordia, porque aún en medio de ese desierto que podamos pasar, Él está ahí con nosotros, no nos dejará y no nos desamparará como lo hemos declarado cada 8 días, ¿verdad? Entonces aquí vemos que las palabras de Job fueron de la más profunda sabiduría, de la más profunda filosofía. Job reconoció que el hombre es más que las cosas que acumula a su alrededor. O sea, la vida misma es más que cualquier cosa que podamos tener adicional a ello. Por lo tanto, Job se ve solamente la mano de Dios en estos eventos. Si nos damos cuenta, nunca se le ocurre maldecir a los bandoleros del desierto o maldecir a sus propios criados en torpeza, que ahora pues ya hasta habían muerto por su falta de alerta, ¿verdad? Todas las causas secundarias desaparecen, mis amados. Fue el Señor quien dio, fue el Señor quien quitó, y solamente en el Señor se debe buscar la explicación a estos eventos. Y tenemos también esa posibilidad de, pues, pedirle a Dios que nos haga del conocimiento del para qué permite las cosas, ¿verdad? Y que nos permita tener el entendimiento suficiente como para, pues, llegar al punto clave, mis amados, de poder, pues, comprender el objetivo, comprender el plan perfecto de Dios a través de esa circunstancia. Entonces, ustedes y yo, pues ahora ya podemos meditar en las implicaciones de las palabras que salieron de la boca de Job, cuando dice, Jehová dio. ¿Cuáles son las implicaciones de esta declaración, mis amados? Pues nosotros nunca debemos pensar que las cosas buenas de este mundo nos llegan de la tierra, ¿no, mis amados? La implicación de esta declaración es que debemos comprender que todo nos llega del cielo. Amén. También tenemos que ubicar que nos llegan como regalos. Esto es que todo lo que tenemos es inmerecido. Tú y yo no teníamos derecho a nada, pero la misericordia de Dios, el amor de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios llega a nuestras vidas como eso, justamente, como un regalo. ¿Verdad? Y por eso tenemos que estar agradecidos en todo momento. Dios nos da sus regalos con bondad y con consideración. Entonces, también otra implicación que trae esta declaración de Jehová dio es saber, ¿verdad? Que esto endulza el valor de todo lo que tenemos. O sea, tenemos que valorar grandemente, con amor, lo que Dios nos ha dado. Las cosas son más preciadas porque son regalos de un Dios amoroso, mis amados hermanos. O sea, imagínense a qué grado tenemos que llegar de comprensión de cuando Dios nos da algo. Debemos de cuidarlo, protegerlo, debemos de saber que es un regalo inmerecido, pero que por el amor que Dios nos tiene, nos los da. Entonces, esta también trae una implicación mayor que nos debe de llevar a entender que esto nos protege de la deshonestidad cuando vemos eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahora ustedes y yo, entendiendo esto que Dios nos da como regalo, pues ahora no queremos nada en nuestras manos excepto lo que Dios nos da. Y no queremos mezclar lo que Él nos da con lo que el diablo nos ofrece o nos quiere dar.
o nos da cuando de repente se lo aceptamos. Esto lo refiero justamente porque, pues, en muchas ocasiones nos hemos dejado llevar por la mentira, por el engaño de Satanás, y pues adquirimos algunas posesiones o algunos objetos, algo de una manera incorrecta, ¿verdad? A través de pasar por encima de alguien, a través de no hacer lo propio, lo que debemos hacer, ¿verdad? Entonces, no debemos mezclar eso. Dios nos da todo lo que necesitamos verdaderamente, mis amados. Hay gente que se atreve a hacer declaraciones como le voy a vender o le vendo mi alma al diablo con tal de que me dé esto o aquello, y pues se la vende uno porque viene a través de circunstancias completamente negativas y equivocadas, lo que el enemigo nos puede dar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es comprender que de la mano de Dios tomamos todo. Y esto nos va a proteger de la deshonestidad, ¿verdad? También, pues la condición que nos presenta esta palabra y la implicación que debemos meditar es evitar la necedad de enorgullecernos de tener más que otros. Jamás. No tenemos por qué ser jactanciosos, mis amados. Nosotros tenemos que comprender que pues la misericordia de Dios llegó a nuestra vida y se manifestó, y si tenemos más que otras personas, no tenemos por qué llegar al punto de hacerlo evidente, ¿ah? También tenemos que comprender que es fácil devolverle a Dios. Aquí es lo que tenemos que analizar en la implicación que trae esa declaración de Jehová dio. Es fácil cuando entendemos esto, devolverle a Dios cuando entendemos que todo lo que tenemos viene de Él. Y por eso el Señor nos exige y nos pide el diezmar, el ofrendar con un corazón dador, con un corazón alegre. Y de esa manera, mis amados, podemos poner las cosas en el orden correcto, así como lo hizo Job. Jehová dio, simplemente Él nos dio eso. Qué mejor es también retribuir, ¿verdad? Devolverle a Dios para el reino de los cielos aquí en la tierra, pues parte de lo que entendemos que viene de la mano de Dios, mis amados. El grave problema es cuando el enemigo nos mete la gran mentira de que es mío, ¿verdad? Lo que tengo en mi cartera es mío, el tiempo es mío, y que tal parece que esa mentira nos lleva a entender que lo ganamos por nuestro propio esfuerzo, nuestra propia sabiduría, y eso no es así, ¿verdad? Entonces, así es como tenemos que actuar. Y también, por último, pues debemos meditar en la consecuencia de lo que implica esta palabra de Jehová Dios, es que siempre debemos adorar al dador y no a los regalos, ¿verdad? Siempre debemos buscar la presencia de Dios y no solamente sus manos, el rostro de Dios. El dador es más grande que los regalos que nos da, mis amados hermanos. Amén. Y así es como lo debemos de ver. Y bueno, cuando dice también ahí sea el nombre de Jehová bendito, pues esta era la expresión de adoración mencionada en el versículo anterior, ¿verdad? Job fue capaz de bendecir el nombre de Dios incluso cuando estaba siendo específica y duramente tentado a maldecir su nombre. Aquí, mis amados hermanos, podemos recordar la historia de un hombre que iba a dar una libra o un kilo o un dinero o lo que sea, mis amados, a una institución de caridad. Y de repente el diablo le dice, no, no te alcanza, no te va a alcanzar, te vas a quedar corto con lo que vas a tener que pagar después. Entonces el hombre dijo, voy a dar lo doble. Él en su pensamiento dice, no se me ordenará de esta manera. Entonces Satanás exclamó, tú eres entonces un fanático. Y este hombre contestó, daré el cuádruple. Ah, dijo Satanás, ¿qué dirá tu esposa cuando llegues a casa y le digas que has regalado 4 veces lo que te habías propuesto? Bueno, dijo el hombre, ahora daré 8 veces más.
Y si no te importa lo que eres en este momento, me tentarás a dar 16 veces más. Así que el diablo se vio obligado para parar, porque mientras más lo tentaba, más se iba el hombre hacia el lado opuesto. Así sea también con nosotros, mis amados. Si el diablo nos quiere llevar a maldecir a Dios, bendigámoslo aún más. Si el diablo nos quiere llevar a maldecir a Dios a través de no dar lo que tenemos que dar, de no dar lo que nuestro mismo corazón se ha propuesto a dar, demos el doble y van a ver cómo Dios, ¿verdad? Se glorificará a través de nuestra disposición, de nuestra acción, y Satanás será pues lo suficientemente sabio, ¿verdad? Para dejar de tentarnos cuando se dé cuenta de que mientras más intente tentarnos, más nos dirigiremos en la dirección contraria, o sea, hacia lo correcto, hacia la verdad de Dios, mis amados. Esa es la realidad que tenemos que vivir. Y la palabra de Dios dice que en todo eso no pecó Job, ni atribuyó a Dios propósito alguno. Por lo tanto, esto demuestra que Job no pecó ni culpó injustamente a Dios cuando dijo Jehová quitó. Estuvo en lo correcto al entender que al final Dios estaba detrás de todas las cosas. Incluso si la responsabilidad inmediata por un acontecimiento no pertenecía a Dios. Entonces, mis amados, pues aquí podemos estar justamente, ¿cómo se llama? Impresionados con la perspectiva material de Job sobre las cosas materiales, ¿verdad? Él realmente entendía lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Obviamente no lo escuchó, pero en su corazón estaba esta declaración, porque acordémonos que nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Y dijo ahí en Lucas 12:15, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y eso es lo que ahora debe quedar en nuestra condición para comprender todo esto, mis amados. Hay pocos en el mundo actual que soportarían la pérdida de una fortuna tan grande, con tanta piedad y con tanta paciencia, con tanta resistencia como lo hizo Job. Y es verdad, hemos visto cómo tristemente cuando ha habido esos días oscuros en la bolsa de valores, ¿verdad? Donde se viene abajo la bolsa de valores, mucha gente se suicida porque no soporta amanecer al otro día sin nada en sus arcas. Hoy de verdad nos debe impresionar el impasible compromiso de Job con Dios y su perdurable amor por Dios, mis amados. La acusación de Satanás, ¿verdad?, de que si le retiraban las bendiciones a Job, él maldeciría a Dios, pues fue probada como una mentira. Y podríamos decir que Dios se sentía justificadamente orgulloso de su siervo Job. Entonces vemos aquí como en el primer round de la batalla espiritual, pues Satanás fracasó al no poder mover a Job de su posición de fe. Yo oro porque Dios nos permita a ti y a mí, a todos nosotros, mis amados, pues ganar un round a la vez, ¿verdad? Y que Satanás fracase fuertemente al no podernos mover de nuestra posición de fe que hemos tenido y que hemos declarado en Dios, mis amados. Job luchó exitosamente contra el ataque espiritual y cumplió con la exhortación que llegaría muchos cientos de años después de parte del apóstol Pablo, cuando en Efesios 6:13 dice, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estén firmes. Mis amados, esto es parte de lo que tenemos que aprender este día y que lo tenemos que poner en práctica. Miren, Job se mantuvo firme contra el miedo y no se dio al pánico. Muchas veces por pánico empezamos a hacer cosas que tristemente, lejos de adorar a Dios, lejos de exaltar su nombre,
pues lo humillamos porque cedemos más a la tentación. Job se mantuvo firme contra pretender estar de luto e hizo un luto apropiadamente. Fue genuino, ¿verdad? Job se mantuvo firme contra el orgullo y se humilló a sí mismo delante de Dios. Son enseñanzas fuertes, mis amados, pero que tienen que quedar en nuestra vida bien marcadas el día de hoy. Job se mantuvo firme contra el yo y adoró a Dios. Hizo su ego a un lado y permitió que Dios se sentara en el trono de su vida. Job se mantuvo firme contra la mentalidad temporal, lo que estaba viviendo en ese momento, y decidió pensar en términos de la eternidad. Eso es lo que constantemente Dios nos está llevando a ver, mis amados. No tenemos que ver este pequeño espacio de tiempo, 120 años que son comparados con la eternidad, mis amados. Si es que Dios nos permitiera esos 120 años, ¿verdad? Que Dios nos lo permita. Pero si no, vemos qué realmente es ese pequeño tiempo con respecto a la eternidad. El otro día estuve viendo un programa de Cosmos y hacían una observación de que para que nosotros pudiésemos entender más o menos cómo se ha venido desarrollando el universo, ponen un calendario cósmico. Y pues allá en la creación es el primer segundo del año cósmico, y ahorita el ser humano está viviendo en los últimos 3 segundos del año cósmico. O sea, hagan de cuenta que si la creación que Dios hizo cuando Él se decidió hacerla, inició el 1 de enero del año cero cósmico, o del primer año propiamente cósmico, nosotros estamos viviendo como seres humanos en los 3 últimos segundos del día 31 de diciembre de ese primer año cósmico, mis amados. Para que nos demos cuenta, esos 3 segundos contra todo un año completo es lo que Dios ha permitido que se exprese su creación. Y nosotros como seres humanos apenas estamos caminando poquito tiempo en ese gran año cósmico. Entonces, la eternidad es algo increíblemente grandioso, mis amados. Y no tenemos para qué estar viendo nuestra condición temporal. Job se mantuvo firme contra la incredulidad y no se dio a los vanos cuestionamientos de Dios, ¿verdad? No empezó a cuestionar a Dios. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué? No, al contrario, se mantuvo firme. Job se mantuvo firme también contra la desesperanza y vio la mano de Dios en la catástrofe. Job se mantuvo firme contra la ira y no maldijo a Dios. Entonces, este maravilloso triunfo de fe no vino de Job actuando solo, mis amados. Si tú y yo triunfamos en la fe en algún momento, no actuamos solos. Esto vino solo de cómo Job reaccionó ante estos desastres llenos del amor de Dios, conectado propiamente con Dios. O sea, él no actuó solo, Dios estaba completamente con él. No se nos dice en ningún momento en la escritura que el Espíritu de Dios llenó a Job para reaccionar de esta manera y decir este tipo de cosas o hacer este tipo de declaraciones. Pero sabemos que el Espíritu de Dios estaba en el corazón de Job, está llenando su vida, mis amados. Por eso ustedes y yo ahora, ¿verdad? Tenemos la gran bendición de saber que es verdad que el Espíritu Santo de Dios vive en nuestro corazón. Él nos está llenando. Él es el que viene a ser nuestro ayudador, nuestro paracletos en los momentos difíciles. Vemos que también Satanás estaba actuando, pero también lo hacía Dios desde en el cielo. Seguramente, como dice Spurgeon, se dijo a sí mismo: si Satanás hará todo esto, pues yo haré más. Si él le quita mucho, yo le daré más. Si él intenta que el hombre maldiga, llenaré al hombre de tanto amor hacia mí que me bendecirá. Yo lo ayudaré, lo fortaleceré. Sí, yo lo sostendré en la mano derecha de mi justicia.
Eso es lo que tenemos que aprender, mis amados. Fíjense qué hermoso es poder llegar a este tipo de análisis, de comprensión de la bendita palabra de Dios. Déjenme decirles que cuando el enemigo de nuestras vidas, cuando las circunstancias se presentan adversas, Dios seguramente se dice a sí mismo, si Satanás va a zarandear a mi hijo, si hará todo esto en contra de mi hijo, yo voy a hacer más. Si Satanás le quita mucho, y ponle ahí a tu nombre, si Satanás, perdón, le quita mucho a Lidia, a Jorge, a Claudia, a Luis Fernando, a Mario, a Lupita, Dios dice, yo le daré más. Si Satanás intenta que cada uno de mis hijos me maldiga, pues voy a llenar a cada uno de mis hijos con tanto amor hacia mí que me bendecirá. Y nos está llenando de amor, mis amados. Nosotros ya no podemos tener ni siquiera un rasgo de maldición hacia Dios, pero ni por equivocación. Y por eso Dios declara fuertemente en su bendita palabra, yo lo ayudaré, yo lo fortaleceré, yo lo sostendré en mi mano derecha de justicia. Así tenemos que entender todo esto, mis amados. Aunque podemos decir que Dios fortaleció a Job, pues no hubo un consuelo evidente de Dios, ni lo habría por un largo tiempo. Y déjenme decirles que aquí, mis amados, muchos deberíamos de pensar o quisiéramos pensar que de inmediato al otro día Dios empezó a restituir todo lo que el enemigo le había quitado. Pero no, 36 capítulos de una agonizante búsqueda del alma transcurrirá antes de que el Señor siquiera mueva un dedo para comenzar a consolar a Job en estas devastadoras pérdidas, mis amados. Van a tener que pasar 36 capítulos que vamos a estudiar en donde no vamos a ver que Dios haya hecho nada, absolutamente nada, entre comillas, por Job. Lo único que sí vamos a poder ver es que Job estaba en las manos de Dios. Tú y yo vamos a poder pasar años, días, meses, yo no lo sé qué tengamos que pasar. Pero lo cierto, y lo que sí te puedo declarar, y cierto estoy, que estamos en las manos de Dios. No nos abandonará ni nos dejará. Estamos en las manos de Dios, mis hermanos. Y en esto, pues Satanás se encuentra extremadamente decepcionado. En Job, Satanás encontró a un humano que amaba a Dios más que a su porción terrenal, más que las cosas. Yo en el nombre de Jesús oro porque Satanás encuentre en ti a ese humano que ama más a Dios que cualquier otra cosa que puedas tener. Satanás se había visto muy a menudo exitoso en ese tipo de tentación, porque constantemente tienta a todo ser humano. Y tristemente vemos que muchos, ¿verdad?, obedecen al llamado del enemigo, caen en la tentación. Y a Satanás no le quedaba duda de que volvería a tener éxito, pero se topó con piedra, se topó con un hombre que había entendido el amor de Dios mucho tiempo atrás. Hoy en el nombre de Jesús oro y declaro que nosotros somos esos hombres delante de los cuales el enemigo se topa en duro, mis amados hermanos. Amén. Porque ustedes y yo hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto es el extracto de lo que Dios trae para nuestras vidas de bendición, de lo que tenemos que ir aprendiendo. Y bueno, pues esto nos lleva al segundo capítulo de Job. Y en la primera parte de este segundo capítulo, pues nos muestra que la salud de Job es destruida. Y pues obviamente aquí hay un segundo acto en la escena celestial. ¿Se acuerdan que estamos analizando la escena terrestre en lo que le está sucediendo propiamente a Job?
pero también estamos analizando la escena celestial, lo que está sucediendo en el área donde ustedes y yo, sin el poder del Espíritu Santo, no podremos ver cómo se llevan a cabo esas batallas espirituales. Pues ahorita vamos a ver esta segundo round, como pudiéramos decir, ¿verdad? Y pues en el versículo 1 al 3, pues la palabra de Dios nos enseña cómo Dios se jacta otra vez sobre su siervo Job. Y dice la palabra de Dios, voy a citar Job capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice la palabra: aconteció que otro día, fíjense, ya pasó tiempo, otro día, vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjense nada más, prácticamente repite lo del primer capítulo, pero ahora hay una declaración poderosa, mis amados hermanos. Dios, acuérdense que está atento a todo lo que hacemos. Está escribiendo en el libro de la vida todas y cada una de nuestras acciones, de nuestros decretos, de nuestro decir, de nuestro hacer. Y más allá, Él sabe la intención de nuestro corazón. Y hace una declaración poderosa cuando le dice: ¿te has dado cuenta que todavía retiene su integridad? Aun cuando le aconteció, aun cuando le pasó lo que le pasó, que yo permití. Bueno, pues fíjense que esto pues indica una vez más que Satanás y ciertos seres angelicales, tanto caídos como fieles, pues tienen de alguna manera acceso abierto a la presencia de Dios, allí en el cielo. El diálogo que se registra aquí es completamente desconocido para Job. Él no puede ver eso. Aunque tal vez, si él era el autor del libro, pues más adelante Dios le reveló esta conversación celestial, pues tras bambalinas, ¿verdad? Eso no lo podemos saber. O la inspiración del Espíritu Santo propiamente, pues trajo esta revelación, como debe ser. Bueno, aquí lo que vemos que, pues seguramente, como Job aún mantenía su integridad, pues Satanás también mantenía su vanidad. Y posiblemente andaba jactándose de que venía de visitar su propiedad, lo que Dios le había dado en propiedad. Acuérdense que Dios le dio autoridad en este mundo, en esta tierra, al grado de que se le considera el príncipe de este mundo, ¿verdad? Y seguramente Satanás ahí jactándose o envaneciéndose, pues llegó a Dios y pues Dios le dijo, otra vez le recalcó, ¿verdad? Y le dice, todavía retiene su integridad. Miren, mis amados, hasta este punto, este segundo diálogo registrado, pues seguía el mismo patrón mostrado en Job capítulo 1 de los versículos 6 al 8, como lo vimos ya. Y Dios usó la repetición para recalcarle a Satanás la futilidad de su primer ataque contra Job. ¿Ah? Entonces, de esta manera, pues vemos que la idea de que todavía retiene su integridad, pues indica un fortalecimiento de la fascinación que ya tenía de ver a su hijo Job completamente entregado a Dios. Así es como debemos de impresionar a nuestro Padre Celestial, manteniendo nuestra integridad, mis amados. Y le dice, aun cuando tú me incitaste contra él. Esto muestra que tanto Dios como Satanás entendían que el ataque solo podía llegar a Job porque Dios lo permitía. Aunque Dios no envió activamente a los sabeos, a los caldeos, al fuego, al viento, pues ellos pudieron haber llegado solamente por su permiso. Recuerden que ni una hoja de un árbol se va a caer sin la autorización del Padre Celestial. Lo que nos pase, mis amados hermanos, es porque Dios así lo quiso. Y ese es el primer
principio de la fe, de la emuná, todo proviene de Dios. Todo es porque así Dios lo quiso. Cuando tú y yo llegamos a esa declaración desde lo profundo de nuestro corazón, pues vamos a tener también la oportunidad de vivir como Job, entendiendo claramente que es de la mano de Dios de quien tomamos absolutamente todo. Y cuando dice la palabra que para que lo arruinara sin causa, pues la idea no es que no había causa en Dios o Satanás. Ambos tenían algo que deseaban por probar y establecer en todo el asunto, ¿verdad? Sin embargo, no había ninguna causa pecaminosa en Job que pudiera provocar las calamidades que le sucedieron. Esto es así como lo debemos de entender, porque si no lo entendemos de esta manera, mucha gente, muchos detractores de la Biblia, dicen, entonces, ¿por qué Dios lo arruina sin causa? Si tú me estás diciendo que todo esto viene de la mano de Dios, ¿por qué lo hace sin tener ninguna razón, sin tener ninguna causa? Había una razón muy, muy concreta y muy, muy fuerte, mis amados, que es la prueba. Y muchas veces ustedes y yo, cuando no estamos bien entendidos de esta condición, por eso erramos en observar las pruebas como situaciones sin causa, como para qué Dios me quiere probar, para qué Dios me quiere quitar, para qué Dios me quiere tener en esta condición. Mis amados, lo único que Dios está mostrando es su gloria a través de cualquier prueba que nos ponga. Habrá muchas pruebas en las que ustedes y yo no tengamos ninguna causa pecaminosa para que sucedan, pero también habrá muchas en las que Dios, por ver nuestro pecado, nos somete a una condición en particular para purificarnos, para quitar de nosotros todo aquello que nos viene pues a ser impuros delante de Dios, que nos viene a manchar, que es el pecado. Y bueno, pues entonces ya en el versículo 4 al 6 vemos la respuesta de Satanás y dice la palabra de Dios, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Fíjense nada más, qué infeliz es el miserable que se presenta en nuestras vidas. Dice, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Fíjense nada más este round que se avienta en el cielo Dios y Satanás, y pues en la tierra Job tendrá que pasar por esta condición. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pues aquí nada más lo que vemos es que Satanás afirmaba que Job no blasfemó contra Dios solo porque temía que si lo hacía, le traería castigo personal de parte de Dios. Fíjense hasta dónde la astucia del enemigo y la crueldad llega, ¿verdad? Satanás sostenía que el problema con los ataques anteriores, pues era que ninguno de estos tocaba a Job directamente, sino solo las cosas cercanas o fuera de Job, su familia y sus posesiones, que ya con eso para muchos de nosotros sería una súper, hiper catástrofe, mis amados, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que en la cultura antigua de Job, piel por piel era un término de negocios que significaba cambiar una piel por otra. ¿Mm? O sea, el diablo, Satanás mismo, está acusando a Job de estar dispuesto a arriesgar la piel de sus hijos, la piel de sus ganados, con tal de proteger la suya propia. Imagínense qué infeliz este hombre, bueno, este ser despreciable, ¿verdad? Satanás, ¿con qué argumento llega delante de Dios? Cada piel por sí misma, ya sea de ganado, de criados, de sus hijos, podía ser fácilmente apartada por él mismo para salvarse en una piel eterna, ¿verdad? Para mantenerse completo. Era lo que le estaba diciendo Satanás a Dios.
¿Se acuerdan, por ejemplo? Y sí es real. ¿Se acuerdan cuando Abraham traicionó a su esposa para salvar su vida? Cuando le dice al hombre que delante del cual llegaron, ella es mi hermana. ¿Y qué hizo Faraón por poco y peca con esa situación porque era su esposa? Pero Abraham decidió decir que era su hermana para que salvara su vida y así lo registra la Biblia. David, por ejemplo, renunció a su cordura para salvar su vida. Cuando se presenta, ¿verdad? De una manera como argumentando locura delante de Dios por lo que había cometido con Betsabé para salvaguardar su vida. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo, dio la piel de su Señor para salvar su propia vida. Entonces, vemos que ciertamente hay algo de verdad en la expresión. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Bueno, entonces esto lo lleva a pedirle, a decirle, toca su hueso y su carne y vas a ver si no va a blasfemar contra ti en tu propia presencia. Pues Satanás, que es insistente, ¿verdad? Él insistía en que si el ataque fuera hecho directamente ya contra Job, si alguna calamidad cayera sobre el cuerpo de Job, entonces Job ciertamente blasfemaría contra Dios. Un sufrimiento físico. El dolor, mis amados, puede debilitar nuestra resistencia y hacer que todo se vea y se sienta peor de lo que realmente es. Más de una persona ha resistido la tragedia solo para desmoronarse ante el ataque del dolor. Y sí lo hemos visto, mis amados. Mucha gente verdaderamente pone la condición de que la carne es suprema. Esa es la mentira más grande que Satanás ha podido traer sobre la humanidad. Y por eso le dice, Él está en tu mano. Dios le dice, ok, te voy a dar chance. Él está en tu mano, mas guarda su vida. Pues con esto, Dios otra vez, obviamente bajo el cerco que protegía a Job, ¿verdad? Le dio la autorización a Satanás de que llevara esta condición, pero no lo eliminó por completo. O sea, ese cerco que Dios puso en la vida de Job llegó a Satanás como una instrucción que tenía que guardar su vida. Entonces, vemos cómo Satanás recibió autorización más grande para atacar a Job, pero no autorización ilimitada. Él se tenía que sujetar, como se tiene que sujetar al Padre Celestial. Entonces, ya de los versículos 7 al 8, vemos cómo Job es afligido con dolorosas y repugnantes llagas. Vemos que Job sufre aflicción y muestra, aún así, una gran integridad. Dice el versículo 7 y 8, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Miren, esta enfermedad que cayó sobre Job, pues obvio que tenía el objetivo específico de llevar a Job a un punto de desesperación que lo llevaría a maldecir a Dios. No debemos sorprendernos de que el ataque contra Job fuera severo. O sea, por eso dice la palabra de Dios, fue una sarna maligna y masivo, o sea, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, Satanás no se conformó nada más con ponerle por ahí unas manchas de urticaria, ¿verdad? Que tuviera comezón. No, pobre hombre, yo creo que quería tener algún método para que se pudiera rascar hasta en donde no puede uno, ¿verdad? Donde no se alcanza uno. No sé si han visto ustedes a un perro sarnoso o a un cerdo. Allí en mi pueblo a mí me tocó ver en una ocasión cuando pues la sarna atacó a muchos puerquitos que tenían mis primos, mi tío, y pobres animales se rascaban, buscaban el lugar más
áspero de su zurda para poder rascarse, y lo hacían con una dedicación hasta que se sangraban y no les importaba, ellos se seguían rascando. Es algo terrible, mis amados hermanos. Entonces, con mucho, mis amados, se ha debatido la naturaleza exacta de la dolencia de Job. Muchos dicen que fue algún tipo de dermatitis aguda que se extendía a todas partes, que desarrolló infecciones con piel ennegrecida, como lo podemos leer después en Job 30:28, que se despellejó, como lo vemos en el versículo 30 del capítulo 30 de Job, que había pústulas que hacían erupción constantemente, como lo veremos en Job 7, versículo 5, que se manifestaban con prurito, con una comezón exagerada y una purulencia resaltada, como lo dice en el versículo 7 de este capítulo. Entonces, esta fue ya en un término espiritual. Recordemos que fue una de las maldiciones que Dios prometió a un Israel desobediente. Y recuerden cuando en Deuteronomio 28:27 dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Posiblemente esta bien podría ser la misma aflicción de la que sufría Job. Y también esto nos recuerda que Job tenía toda la razón para sentirse maldecido por Dios, porque la palabra así lo decía. Y también parecía que a las otras personas, veremos cómo sus amigos pues le dicen que verdaderamente él estaba en pecado. Entonces, cualquiera que fuera el diagnóstico exacto para la condición de Job, sí se toma en cuenta pues sus problemas médicos, que eran considerables, ¿verdad? En otros pasajes de este libro pues se nos cuenta más de lo que Job sufrió. Vamos a ver posteriormente en el capítulo 17 del versículo 30 el dolor intenso, en donde decía: la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. En el versículo 30 de este mismo capítulo 30 dice que la piel pelada y oscurecida. Dice: mi piel se ha ennegrecido y se me cae. Y así, mis amados hermanos, vamos a ir viendo todo esto hasta el punto de que llega el llanto. En Job 16:16 dice: mi rostro está inflamado con el lloro. Tiene falta de sueño. Dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Le llegan pesadillas. Siente su aliento pútrido. Dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. Empezó a tener dificultad para respirar. Dice en Job 19:18: no me ha concedido que tome aliento. Tuvo problemas de visión. Los dientes se le pudrieron. Mis amados, las llagas inflamadas y dolorosas sobre todo su cuerpo era algo increíble. La comezón intensa. Vimos que agarró un tiesto, una piedra que tenía de alguna manera hasta una especie de filo para poderse rascar. Y esta condición duró meses, mis amados. Imagínense, en Job 29, versículo 2, dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Y en Job 7:3 dice: y así he recibido meses de calamidad. O sea, mis amados, vemos cómo Job estaba críticamente mal. ¿Ah? Hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Mañana vamos a seguir viendo a partir del versículo 9. Por favor, léanlo y vamos a ver cómo pues Job mantiene su integridad ante su esposa. Recuerden que la mujer, pues ella no tenía prácticamente mucho que decir en cuanto a la adoración genuina a Dios, en cuanto a la fe, y le dice: ¿sabes qué? Mira, ya maldice a tu Dios y por mí muérete. Obviamente ella no tenía la misma condición delante de Dios. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. ¿Les parece?